Te damos gracias, Señor. De todo corazón te agradecemos, bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de ti, Señor. Tú eres el que nos sustentas, tú eres el que provees el pan sobre nuestra mesa, tú eres el que nos guarda, Señor, con salud, y aún cuando alguien estuviera en enfermedad o con dolencia, también nos sustentas, nos cuidas, Señor. Gracias por cada día de este año, cada día de vida, Señor. Gracias porque siempre has estado con nosotros. Reconocemos, Señor, que todo lo que hasta aquí hemos alcanzado ha sido por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Todos dependemos de ti, todos reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Todo lo que hasta aquí, Señor, nos has permitido llegar, alcanzar, es por ti, Señor. Y lo que aún no se haya logrado, Señor, también todo viene en su tiempo, Padre Santo, en tu tiempo, Señor. Padre, te pedimos esta tarde que bendigas este día. Bendiga a cada hermano, cada hermana que ha dado su ofrenda, que ha dado con amor, con gratitud, con fe también y con la confianza de saber que tú eres nuestro sustentador, el que provee, Señor, el pan, Señor, para nuestra mesa y aún para compartir con aquel que no tiene, Señor, con nuestro prójimo. Gracias, Señor, por los que han traído su primicia. Gracias por su corazón, un corazón agradecido, un corazón generoso. Bendígalos, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Tu palabra dice, Señor, que a los que dan esas primicias tú harás reposar tu bendición sobre sus casas, que tu bendición repose sobre su hogar, sobre su economía, sobre su casa y en todo lo que pongan sus manos. Sean benditos, Señor. Los que son fieles en sus diezmos, sus ofrendas también, bendígalos, Señor, bendícelos. Aquellos, Señor, que quizás están sin trabajo, que están en alguna carga económica, Señor, socórrelos, ayúdalos, Padre. Tú eres el que das semilla al que siembra, Señor. Enséñanos a dar, Señor, para también recibir, oh Dios. Gracias, bendito Dios. Preparamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, aún hasta nuestro cuerpo, para recibir tu palabra. Que la palabra que hoy recibimos, Señor, y que cada día recibimos de ti, sea una palabra viva, una palabra que se haga vida, se haga, Señor, parte de nosotros y que se haga real, Señor, en nosotros y en tu iglesia, Dios mío. Que seamos aquellos que oímos, pero también hacemos, Señor. Gracias te damos, Padre. Danos entendimiento. Abre nuestra comprensión espiritual, Señor. Abre nuestra mente y nuestro espíritu, no solamente para comprender, sino para vivirla, Padre amado. Gracias te damos. Gracias, Espíritu de Dios. Derrama de tus dones, especialmente estos dones que hoy vamos a compartir. El don de interpretación de lenguas, el don de diversos géneros de lenguas. Danos, Señor, la capacidad de comprender. Dame a mí también la sencillez, la sabiduría para enseñarla, para comunicarla de una manera que sea receptiva, comprensible al corazón de tus hijos y de todo aquel que lo escucha, Señor. Gracias te damos. Bendíganos, edifícanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos todos juntos, amén, amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y luego vamos a pasar al capítulo 12, en el versículo 10. ¿Ok? Leamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y con ese versículo iniciamos esta serie que le hemos titulado ¿Qué vas a hacer con lo que has recibido? Porque si Dios nos da algo, si recibimos algo de Dios, no es para guardarlo solamente, ¿no? Es para usarlo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ya? Entonces 1 Pedro 4:10 habla de eso, ¿no? Que conforme al don que hemos recibido, dice úsese. Úsese, hay que usar los dones, ¿ok? Pero tenemos que saber cuáles son los dones que Él nos ha dado, ¿no? Y por eso es que estamos enseñando este tema. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros, quiere decir nosotros los creyentes, los hijos de Dios, la iglesia, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué? Para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Para que sepamos, ¿ya? Entonces, dice que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos, para saber, ¿ok? El Espíritu de Dios, uno de sus ministerios, una de sus funciones aquí en la tierra, especialmente en la iglesia, es ayudar al creyente, al nacido de nuevo, a los hijos de Dios, a la iglesia, a conocer, ¿no? Por un lado la voluntad de Dios, pero aquí también vemos a conocer lo que Dios nos ha dado, lo que hemos recibido de parte de Dios. Dios no quiere que quedemos en ignorancia. Dios no quiere que quedemos en completo desconocimiento de lo que Él no solamente ha hecho, sino que también nos ha dado. Una vez más, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ok? Entonces, si puede voltear hacia alguien que esté cerca de usted, dígale: Dios quiere que sepamos lo que Él nos ha concedido, ¿ya? Dios quiere que tú sepas, ¿no? Ok. No le diga Dios no quiere que seas ignorante, porque va a pensar que le está ofendiendo, ¿no? Pero eso significa, no quiere que seamos ignorantes, no quiere que permanezcamos en ignorancia. Por eso Él dice que Él quiere que sepamos lo que nos ha concedido. Entonces, una de las cosas que nos ha concedido son los dones espirituales. En el capítulo 12, este mismo libro de 1 Corintios, versículo 10, dice, hablando de los dones, y voy a la última parte de los dones que ahora vamos a explicar. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía le ha sido dado, ¿no? Luego dice: a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de ¿qué? De lenguas. Ahí esos géneros de lenguas son idiomas, diversos géneros de lenguas o idiomas. Y luego dice: y a otro interpretación de lenguas. ¿De qué lenguas? De esas lenguas que a unos les es dado un tipo de lenguas o idiomas, y a otros les he dado el interpretar esos idiomas. ¿Ok? De eso vamos a hablar ahora. Y vamos a entrar ahora mismo, ¿no? Entonces, hablaremos de estos dos últimos dones que nos quedaban pendientes porque hoy vamos a terminar. Y el primero de ellos es diversos géneros de lenguas, Y tengamos bien claro de una vez, hablando de lenguas, son idiomas. Diga por favor, idiomas. Así, dígame algún nombre de idioma, aparte de inglés y español. Francés, chino, coreano, ruso, italiano, filipino, portugués, hebreo, latín, árabe, arameo, ya muy bien. Ya, esos son lenguas o idiomas. Lenguaje, por eso se dice también, ¿no? Lenguaje viene de lengua, entonces son idiomas. Así como el lenguaje castellano, ¿verdad? Entonces, el idioma castellano. Entonces, hay diversos géneros. ¿Cuántos hay? Hermanos, en el mundo entero se hablaba de que había más de 4.500 idiomas diferentes, ¿verdad? Y aparte de sus variantes, porque el castellano tiene variantes, ¿verdad? Así como el quechua también tiene sus variantes, así. ¿Ok? Entonces, se hablaba de más de 4.000, algunos decían hasta 5.000 idiomas distintos. Es una cantidad enorme, ¿no? Enorme. Solamente en Pakistán se hablan como 65 idiomas o más, pero en la India se habla de cientos de idiomas diferentes, cientos. Claro, y en este momento la India ya es el país que tiene la población más numerosa, ¿verdad?, de todo el planeta, en este momento. Ya no es China, ¿no? Ya hace pocos meses atrás, creo hace como 2-3 meses, se dio la noticia que ya la India ha superado a la China en ser el país con la población más numerosa de todo el planeta. Ya, ok. Entonces, hablemos ahora de qué no es este don de diversos géneros de lenguas. ¿Ya? Y recuerden, cada vez que digamos lenguas aquí, se está refiriendo a idiomas. Muy bien, entonces teniendo claro eso. Entonces, lo que no es este don de diversos géneros de lenguas, no es un idioma
o lengua que uno haya aprendido, ¿no? Por estudio. Porque uno puede estudiar y aprender francés, aprender hasta lenguas muertas como el latín, el hebreo, el griego, las antiguas, ¿no? ¿Verdad? Y ya, entonces, eso no es que yo me pongo a aprender inglés y entonces puedo traducir el inglés. Ok, eso es una capacidad que uno puede adquirir por estudio y no está mal, está muy bien. Pero acuérdense que los dones que hablamos aquí son sobrenaturales y son dados por el Espíritu Santo, de una manera que la persona no ha desarrollado por sí mismo esa habilidad, sino que Dios le da esa habilidad, ¿ya? Así como uno no tiene la capacidad de hacer milagros, pero Dios le da a alguien la capacidad de hacer milagros, solo Dios puede hacerlo. Pero Dios le concede a un hombre a quien le dota de ese don para que haga milagros. A otros le da dones para hacer sanidades, diversos tipos de sanidades. ¿Quién es el que sana? Dios, pero le concede al hombre obrar esa sanidad en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo. ¿Estoy explicando? Entonces, de igual manera también hablar un idioma que no conoce, que no ha estudiado, que nunca en su vida se ha imaginado y que de repente ni sabe lo que está diciendo, pero que es un idioma, es una lengua diferente a su lengua madre o una lengua que haya estudiado. Estamos claritos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, lo que no es un idioma, no es una lengua que uno haya aprendido o por medio de un estudio. Ok. Ahora, otra cosa que no es, y aquí hay que hacer la aclaración, es que tampoco es la evidencia de la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí a veces algunos se equivocan, ¿verdad? Porque, digamos, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es bautizada con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces hay una de las señales de que esa persona, hijo de Dios, ha sido bautizado con el Espíritu Santo, es el hablar en lenguas, ¿no? Ese es uno de los dones, una de las señales que Dios da a los que son llenos o son bautizados con el Espíritu Santo. Yo les voy a dar varios versículos ahora mismo, ¿ya? Entonces, pero eso es en general a todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene la oportunidad, tiene la bendición de recibir este don de hablar en lenguas, ¿sí? Como una señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Mientras que el don de estos 9 dones que están en 1 Corintios 12 es diferente. ¿Sí? También es hablar en lenguas, pero es diferente, porque la señal de ser bautizado con el Espíritu Santo es dado para todos los hijos de Dios que lo crean y lo reciban. ¿Ok? No, Dios no hace acepción de personas y todo aquel que lo crea lo puede recibir y puede hablar en lenguas todo hijo de Dios. Pero ya el don de aquí, de estos 9 que se hablan en Corintios 12, es dado a algunos, con un propósito específico. Y ya vamos a ir dando más detalle. ¿Sí? ¿Esa parte quedó claro? Claro, necesitan algunos textos, les voy a dar algunos textos, ¿ya? Y de paso me voy a aprovechar, aunque no es propiamente el tema, pero me voy a aprovechar para decir algo más, porque también se ha enseñado en algunos círculos, especialmente iglesias pentecostales, que el don de el hablar en lenguas es la única señal de aquel que ha sido lleno o ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y esa enseñanza que es bíblica, pero no es completamente bíblica, ¿verdad? Ha traído mucho desazón, ha traído desasosiego, ha traído mucho, digamos, hasta dolor en el corazón de muchos hijos e hijas de Dios, porque entonces piensan que si no hablan en lenguas, entonces no son llenos del Espíritu, ¿no? Y entonces algunos se sienten como cristianos de segunda, de tercera, cuarta categoría, porque ven que otros sí hablan y quizás si uno no lo habla, entonces sienten como que hay una diferencia, ¿no? Que se sienten menos, el otro se siente más. No es así, hermanos. Y les digo de una vez, ¿verdad? La evidencia de ser lleno del Espíritu Santo sí es hablar en lenguas, pero no es la única evidencia, no es la única señal. Les voy a dar varios versículos ahora mismo donde la Biblia enseña de que sí, algunos casos, la gente cuando era llena del Espíritu, no la gente, sino los hijos de Dios, cuando eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Y en otros casos no sucedía eso, pero habían otras evidencias de que sí eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, para decirlo de otra manera también, hay diferentes evidencias o señales de alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo. Uno de ellos es hablar en lenguas, pero hay otras señales, evidencias más. ¿Quieren conocerlas o las dejamos ahí? ¿Quieren saber? Ok, entonces vamos a la Biblia, ¿no? Comencemos con Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? ¿De quién?
Del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando aquí, la iglesia, los 120, ¿verdad? Más las mujeres y niños que estaban el día de Pentecostés esperando la promesa que el Señor Jesús había hecho y les había dicho que enviaría el Espíritu Santo. Eso se cumplió el día de Pentecostés, ¿correcto? Sí, estaban todos ahí unánimes juntos esperando. ¿Y qué sucede? El versículo 4, fueron todos llenos. ¿Cuántos fueron llenos? Todos fueron llenos, ¿sí? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí encontramos esta señal, esta evidencia de la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Todos los que estaban ahí comenzaron a hablar en lenguas. Habían hombres, habían mujeres, habían niños, habían ancianos, habían jóvenes, casados, solteros. La Biblia dice, todos fueron llenos y todos hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en otras lenguas significa que eran diferentes idiomas, porque había ahí alrededor gente de diversas naciones, por lo menos 15 países o naciones diferentes que hablaban cada uno un idioma diferente, y los que estaban aquí siendo llenos del Espíritu comenzaron a hablar en las lenguas que esas otras personas estaban oyendo, y verdad, y que los de aquí no conocían, no entendían, no sabían nada, pero ellos sí estaban comprendiendo claramente lo que aquí se estaba hablando. ¿Me explico? ¿Sí? Porque hablaban en los idiomas de ellos. ¿Ves? Por eso nos damos cuenta que son idiomas. Las lenguas son idiomas. ¿Por qué? Porque la gente de otros países, otras naciones que hablaban otros idiomas, ellos estaban comprendiendo lo que aquí estaban hablando. ¿Sí? Es como que aquí todos somos llenos del Espíritu y uno comienza a ver en ruso, otro en japonés, otro en hindi, otro en urdu. Y usted dice, ¿qué es urdu? Nunca he oído de eso. Ya, pero usted comienza a hablar en urdu, es un lenguaje, ¿no? ¿Ya? Y entonces, y gente comienza a venir por acá y comienza, esto es tan loco, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto trueno, tanto grito? ¿Qué sucede? ¿No? Y la gente curiosa comienza a venir y vienen de otras naciones y gente justo de esas lenguas que usted está hablando comienza a oír y dice, wow, y lo que usted está hablando son hablando las maravillas de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios, y hay un mensaje de Dios que ellos están comprendiendo. Nosotros no, quizás, pero ellos lo están comprendiendo. Es sobrenatural y son idiomas. ¿Ok? Ya. Entonces, primera señal, que hablaban en otras lenguas. Luego vamos a Hechos mismo, capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4 de Hechos, versículo 31. Ahora está la iglesia que ya ha crecido un poco más, pero ahora hay persecución. Se levanta la persecución, ¿verdad? Toman a Juan, a Pedro y a Juan, los apóstoles que eran los líderes de la iglesia, los pastores también, ¿verdad? Y entonces los azotan y ellos vuelven allá con gozo, después de haberlos azotado, ¿no? Con gozo de haber sufrido en el nombre de Cristo. Comparten con la iglesia lo que está pasando en la iglesia, todos se levantan ¿a qué? A hacer una marcha. ¿Cuántos dicen amén? No fueron a hacer una marcha de protesta, no. Ellos, ¿qué hicieron? Comenzaron a orar. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando algo se levanta, vientos en contra, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar, amén. Entonces, toda la iglesia se puso a orar. ¿Qué pasó ahí entonces? Dice el versículo 31, Hechos 4, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. A ver, diga, tembló. Pero dígalo temblando también. Bueno, ya. Entonces, el lugar en que estaban congregados tembló, y otra vez, ¿cuántos fueron llenos? Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y ahora no dice que hablaban en lenguas, porque ya ellos hablaban en lenguas, pues habían gente nueva, ¿no? Ahora había gente nueva, de ellos no se dice nada, pero acá ahora no dice que hablan en lenguas, ahora dice que la evidencia, la consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo es que comenzaron ¿a qué? A hablar con denuedo la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, comenzaron a proclamar a Cristo, a evangelizar. Si alguien era tímido, si alguien era retrotraído, si alguien era introvertido, si alguien no podía comunicarse con la gente, pero por la llenura del Espíritu Santo, ellos se paraban y con denuedo, quiere decir con valentía, con valor, con fiereza, me estoy explicando, con bravura, ¿sí? Se paraban y predicaban de Cristo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí encontramos otra evidencia de alguien que es lleno del Espíritu Santo. Por un lado, hablan en lenguas, pero por otro lado,
hablan con de nuevo la palabra de Dios. Entonces, alguien que nada ni nadie lo detiene a usted, aunque sea tímido, como digo, cualquiera sea su personalidad, ¿verdad? Su temperamento, pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted se para y habla de Cristo. No le da temor, no le da vergüenza hablar a sus compañeros de estudio, de trabajo, sus vecinos, su familia, ¿verdad? Al que le ama, al que no le ama, usted le habla con de nuevo la palabra. Entonces, eso es una evidencia que usted está lleno del Espíritu, porque no, lo que está lleno se derrama, ¿sí o no? Sale de manera natural, ¿sí? Cuando algo se llena, aflora, ¿no? Sale, ¿ok? Entonces, una persona que continuamente está hablando de Cristo y no se detiene a hablar de Cristo, siempre proclama a Cristo, está manifestando que está lleno del Espíritu Santo, y esa es una de esas evidencias. Amén. Ya. Algo más, entonces, otra evidencia más. Hechos 9, versículos 17 y 18. Ya lo vamos a ver al mismísimo apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo, recién convertido, apenitas acababa de tener su encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad? Y ahora el Señor mismo le instruye a un hermano llamado Ananías para que vaya al encuentro de Saulo, ¿verdad? Y le ponga las manos y ore por él. Míreme, y dice entonces... Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, es sobre Saulo, ¿ya? Dijo, hermano Saulo, era nuevecito, o sea, todavía no era apóstol, nada, nuevecito, ¿ya? Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció, ¿dónde? ¿Qué camino era? El camino a Damasco, camino a Siria, ¿ya? El que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, ¿para qué? Para dos cosas. Uno, para que recibas la vista. Dos, y seas lleno del Espíritu Santo. Ok, entonces iba a poner las manos, entonces, esa es una de las maneras bíblicas también, ¿verdad? Imponiendo manos para que alguien sea lleno del Espíritu. Versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, porque él había quedado como ciego, ¿se acuerdan? ¿No? Momentáneamente. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces fue incorporado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ya convertido, ahora bautizado. Y entonces, ¿qué sucede? Le ponen las manos, es lleno del Espíritu. ¿Cómo sabemos que él fue lleno del Espíritu? Porque si usted sigue leyendo versículo 19, no dice nada que él comenzó a hablar en lenguas. No dice del mismísimo Saulo, que fue luego el apóstol Pablo, no dice que él comenzó a hablar en lenguas. No, ahí por lo menos no se menciona, no habló en lenguas. No pasó nada de eso. Pero fue lleno, porque el Señor lo mandó para que fuera lleno, ¿no? A Ananías, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la evidencia de que él fue lleno? Versículo 20. El versículo 20 dice, enseguida. A ver, ¿qué significa enseguida? Ahí mismo, inmediatamente, al instante, ya, ¿no? Es como un poder claro, no es como, es el poder de Dios que viene por el Espíritu Santo. Y entonces, en vez de hablar en lenguas, a él lo que le da es otra vez lo mismo, de nuevo para proclamar a Cristo. Por eso dice, enseguida predicaba a Cristo. ¿En dónde? Dígame una cosa, ¿quiénes iban a las sinagogas? ¿Los cristianos o los judíos? Los judíos, a los que él había pertenecido hasta ese momento, ¿verdad? O sea, él con valentía va a enfrentarse a aquellos que antes estaban del lado de ellos y perseguían a los cristianos. Ahora él va a exponer su vida, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, o sea, esta llenura del Espíritu Santo le da a uno una intrepidez, una valentía, un arrojo, una osadía en el Señor para ir y hablar en el nombre de Cristo. Dice, pase lo que pase, mi vida le pertenece a Dios y depende de Él. O sea, entonces uno puede ir y predicarle a quien fuera, sabiendo, ¿verdad?, que el poder de Dios está con nosotros, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿Ya? Y entonces, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, o sea, proclamándolo como el Mesías. Eso era como ¿cómo sería? Ofrecerse pues para el sacrificio, ¿no? Ante los que estaban en contra de Jesús como Mesías, ¿no? Pero bueno, aquí no se menciona entonces que Pablo habló en lenguas en ese momento, aunque Pablo lo va a decir más adelante, que él habla en lenguas más que toda la iglesia de Corinto, ¿no? ¿Ya? Míreme, 1 Corintios, ¿sabes dónde está? 1 Corintios 14:8. Escribiendo a la iglesia de Corinto le dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Un solo hombre de Dios,
pero uno solo hablaba más que toda la iglesia junta. ¿Y qué puede significar eso? Uno, que él, más adelante o en algún momento recibió este don también de hablar en lenguas, ¿no? Por la llenura del Espíritu Santo. Pero estamos viendo que no es el único, ¿no? La única señal, la única evidencia. Hay otras más. Todavía faltan algunos más que les voy a decir. Algo más quiere decir esto cuando Pablo le escribe a los Corintios: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo entiendo aquí de que la iglesia de Corinto había descuidado el uso de este don. Porque en la lógica matemática no puede ser que si, digamos que sean 50, 100, 200, ¿no? Yo creo que había mucho más en la iglesia de Corinto, ¿ya? Pero póngale así tranquilamente 100 personas, ¿verdad? 100 a uno no puede hablar más que 100, ¿correcto? Entonces lo más probable aquí es que los hermanos de la iglesia de Corinto que recibieron este don, ¿sí? Porque la Biblia dice que tienes que no hayas recibido, les dice a ellos, a los corintios. Entonces ellos recibieron el don, pero lo descuidaron. O sea, dejaron de usarlo. Y los dones son para usarlos. Y eso es posible que esté pasando con muchos creyentes, con muchos hijos e hijas de Dios. Si no puede decir amén, diga ay, pero algo diga, ¿ya? Que reciben un don, reciben un llamado, reciben, ¿verdad?, un don espiritual, aún un ministerio, un liderazgo, y se olvidan, lo dejan abandonado, no lo usan, no lo están poniendo al servicio de Dios en la iglesia y en el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Amén o ay. Ya. Y en el caso de los que han recibido el don de hablar en lenguas, algunos lo tienen guardadito, bien guardadito, ¿no? Pensando que es un tesoro tan precioso, tan bonito, tan hermoso, que hay que cuidarlo y tenerlo bien guardadito, un cofrecito ahí bien guardadito dentro, en alguna parte de su corazoncito, ¿no? Y no lo sacan, ¿no? Y se están perdiendo de unas bendiciones enormes que ahora también se los voy a decir, ¿ya? Los dones son para usarlos. Y si eso es el don de hablar, ¿cómo se usa? Hablar en lenguas, hablando en lenguas. Por eso Pablo dice, yo hablo más que todos ustedes. Y me he dado cuenta que uno en realidad, cuando Pablo dice a los tesalonicenses de que orad sin cesar, ¿no? O sea, orad continuamente. ¿Cómo uno puede orar todo el día, todos los días, mantenerse continuo? Por medio de este don. Por medio de este don. Por medio del hablar en lenguas. Que uno no puede estar orando de rodillas todo el tiempo, pero uno puede estar orando en lenguas en cualquier momento. Mientras estás cocinando, estás barriendo, estás viajando. Claro, no hables en voz alta con la gente que no te entiende. El mundo, pues, incrédulo, no va a comprender que tiene esta loca que anda aquí. ¿No? ¿Ya? Entonces, hasta pueden pensar que está endemoniado, porque la gente del mundo es así, ¿no? No comprende. Lo que no comprende, todo le echa la culpa a Satanás, ¿no? ¿Ya? O al diablo, ¿no? Y bueno, entonces, tenemos aquí, ¿ya? Otro pasaje más, Hechos capítulo 10, y vamos a ver otra evidencia de ser llenos del Espíritu Santo y que no es únicamente el hablar en lenguas. Hechos 10, versículos 44 al 46. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿está Pedro en dónde? En la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión romano, del ejército de Roma, ¿no? ¿Ya? Y era un centurión, para decirlo en nuestros tiempos, era el equivalente a un capitán del ejército, ¿ya? Porque centurión viene de 100, pero estaba a cargo de 100 soldados, ¿no? Y es como el capitán, que más o menos tiene ese mismo nivel, digamos, ese rango de autoridad, ¿ok? Entonces, en la casa del centurión, era gentil, o sea, no era judío. Y ustedes conocen el asunto de los judíos que no entran a la casa de los gentiles, no se tocan, no. Pero el Señor le preparó a Pedro, ¿no? Cuando le mostró en el ayuno que no llame inmundo lo que él había limpiado, ¿se acuerdan? Y por eso ya entonces él llegó a la casa de Cornelio, entró, les predicó la palabra, y cuando él estaba predicando la palabra, todos los que estaban ahí recibieron la palabra y fueron llenos del Espíritu. Mira lo que pasó aquí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ¿quiénes? Sobre todos. ¿Algunos? Todos, ¿no? Sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿cómo se quedaron? Que es atónito.
sorprendidos, perplejos, maravillados. Atónito quiere decir que no le entra en la mente, no puede comprender algo, o sea, se queda estupefacto, perplejo, ¿no? ¿Cómo esto? Es como que en su mente no está de acuerdo con la experiencia que está viviendo, está diciendo, lo estoy viendo, pero esto no puede ser, esto no puede suceder, esto no es así, no lo puedo creer. Es como cuando él le dice, lo veo, pero no lo creo, pero está sucediendo. Ya eso es estar atónito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estaban atónitos ellos? Porque eran judíos. Por eso dicen los fieles de la circuncisión. Eran judíos. Ellos creían que Dios no tenía nada que ver con los gentiles, que Dios jamás trataba con los gentiles. O sea, que Dios jamás se acercaba a un pecador, ¿no? Que Dios, o sea, un gentil era lo peor pues que existía para un judío, ¿no? O sea, gente fuera del pacto, gente fuera de la circuncisión, gente que no merecía ni tenía el favor de Dios, que Dios ni siquiera iba a oír una oración de ellos, menos acercarse, tocarlos, y peor aún que su Espíritu Santo tuviera comunión, hiciera algo en un gentil que es un incircunciso, que no ha sido parte del pacto, que no ha purificado, ¿no?, su prepucio, que ya es una señal, ¿no?, de los judíos. Entonces, por eso estaban así, como decía, se le caían babas seguramente, ¿no? Me imagino que sí. Más los judíos que tienen una barbaza, todo estaría mojadísimo, ¿no? No, yo creo que sí, hermano, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Y por qué estaban atónitos? Dice, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y aquí dice que ellos vieron dos evidencias, por eso no podían negar que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos. O sea, les había llenado, ¿no? Porque se derramó, quiere decir, ya estaban llenos, más que llenos, ¿no? ¿Okay? Y ellos observaron dos evidencias. Uno, dice, porque los oían que hablaban en lenguas. Aquí está el hablar en lenguas, muy bien, es una evidencia muy clara, está en la Biblia, lo creemos, está en la palabra y lo practicamos también. Pero hay otra evidencia más, ¿cuál es? Dice que magnificaban a Dios. Ya quiere decir que expresaban alabanzas, glorificaban a Dios, declaraban la grandeza de Dios, dice en otra traducción. ¿Ve? ¿Ya? Entonces eso, por un lado oían hablar en lenguas y por otro lado en su idioma, ¿verdad? Entonces ellos estaban comprendiendo lo que estaban hablando, porque dice que estaban exaltando, estaban magnificando, estaban alabando, estaban declarando la grandeza de Dios. Y por eso se dieron cuenta. Entonces, otra señal de alguien que es lleno del Espíritu Santo, ¿qué será? Es una persona, ¿verdad? Un hijo de Dios, por supuesto, hija de Dios, que su vida no puede detener el continuamente estar exaltando, glorificando, alabando, manifestando la gloria, la grandeza de Dios. Es una persona que en todo momento está alabando, está cantando, está glorificando, está adorando, está en comunión íntima con Dios. Alguien diga amén, ¿ok? ¿Ya? Entonces, si usted es alguien así, usted es alguien que, como dicen, no puedo parar de alabarte, dice un cántico, ¿no? Y no se detiene de alabarle, todo el día quiere estar cantando, quiere estar danzando, quiere estar exaltando, quiere estar adorando, cualquiera sea la forma en que usted quiera manifestar esa exaltación a Dios, eso es una evidencia que usted está llena del Espíritu, porque de una manera natural, normal, o sea, otra vez se esparce, se derrama lo que está de adentro, no se puede contener, ¿no? Entonces continuamente alguien está alabando, pero ya, ¿por qué cantas mucho? Ya aburres, ya cansas, ya demasiado, bájale un poquito el tono, bájale dos rayitas, dice, ¿no? Ya, bájale un poquito más el volumen, ¿por qué tanto, ya? ¿No? Ya, y algunos, ¿no? Pero es que, ¿cómo puedes contener el agua que se derrama? ¿Se puede contener? Dígame. Un río que se esparce, ¿se puede contener? No se puede contener, así es la persona que es llena del Espíritu Santo. No se puede contener. Y de una manera natural, ¿verdad? Entonces comienza a exaltar al Señor, alaba a Dios, exalta a Dios, que le griten, que le hagan, que le digan lo que sea, pero va a continuar porque ¿quién puede detener? Por supuesto hay que usar prudencia, ¿no? Y hay que ser respetuoso y todo, pero igual alaba al Señor, ¿no? Amén. ¿Ya? Entonces, este es otro. ¿Quieren uno más? ¿Ya suficiente o uno más? Uno más, ya, uno más. Hechos 19:6. Mira, estamos hablando con la Biblia, ¿no? No estamos inventando nada, esto es lo que la Biblia enseña. Entonces habíamos dicho que la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo
o también cuando se dice el bautismo del Espíritu Santo, sí es el hablar en lenguas, solamente que no es el único, no es la única evidencia, hay otras evidencias. Y decimos esto para que aquellos hermanos que, digamos, no hablan en lenguas, no es que no lo deseen, anhélenlo y procuren y todo, porque es para usted también. Pero el hecho de que alguien no hable en lenguas no significa que no sea lleno del Espíritu, ¿ok? ¿Ya? Pero obviamente también no significa que el que no habla en lenguas está lleno, no. O sea, no es que todos están llenos, ¿no? Es el que se llena, pues. ¿Ya? Es como este vasito, voy a aprovechar este vasito, ¿ven? Miren. Estaba lleno, pues ya se vació. Y así también sucede con muchos, ¿no? Son llenos de una experiencia, pero luego, ¿sí? Cada día. La Biblia dice, ¿no? Estén siendo continuamente llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. ¿Ya? Sed llenos del Espíritu, dice ahí. ¿Cierto? ¿Sí? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Y la traducción correcta debería ser: estén siendo continuamente llenos del Espíritu Santo. Es como ese vaso, estaba lleno, ya se vació, ok, así. Ahora hay que llenarlo otra vez, pues, ¿no? Para que siga satisfaciendo la sed, ¿no? Así es. Entonces también igual, cada día, las actividades, las dificultades, a veces la falta de oración o lo que sea, ¿no? Va mermando, va bajando esa llenura. Y otra vez hay que llenarnos. ¿Cómo nos llenamos? En la intimidad con Dios, en el tiempo con Dios. Así nos llenamos. ¿Ya? Ok, gracias. Voy a llenar el otro vaso, el de adentro. Amén. Y el Señor dijo que bebamos gratuitamente, ¿sí o no? Ya, es gratuito, para todos nosotros. Ok, vamos. Hechos 19:6 dice, ahora estos son un grupo de 12 hermanos, discípulos de Cristo, que estaban en una ciudad llamada Éfeso, están en un campo gentil, en el campo misionero. Ya no están en Jerusalén, no están en Damasco, no están, ¿verdad?, en Antioquía. Están ahora ya traspasando las fronteras, los océanos, y han ido, ahora ya están en Europa, ¿no? Parte Éfeso pues está entre Europa y Asia, ¿no? Eurasia se dice, lo que hoy es Turquía. Entonces ahí Pablo llega, ¿verdad?, y encuentra un grupo de discípulos y les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Dice: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. ¿Ya? Y entonces, no sabían, entonces no habían sido enseñados. Acuérdense que no había esta Biblia, ¿no? Ellos no tenían esta Biblia para leer todos los libros del Nuevo Testamento. Recién estaban comenzando, y todavía Pablo ni había escrito, recién iba a comenzar a escribir porque estaba saliendo apenas a su viaje misionero. ¿Me explico? Entonces Pablo dice: ok, si no sabían, ahora van a saber. Y les habla del Espíritu Santo, ¿ya? A gente que no había oído nunca hablar del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Entonces, versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Quién vino? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces aquí está la evidencia de hablar en lenguas. Muy bien, pero no es el único, hay otro más, ¿no? Hay otra evidencia. O sea, probablemente algunos hablaban en lenguas y otros profetizaban, porque si no, ¿cómo se dan cuenta? Porque si todos hablaban en lenguas, no se darían cuenta quién profetizaba. Entonces, que unos hablaban en lenguas, otros estaban profetizando. ¿Ve? Por eso se dieron cuenta que había variedad, ¿no? Unos hablaban en lenguas, otros estaban profetizando. Entonces, hay diferentes señales de una persona que es llena del Espíritu. Y hemos hablado de lo que es la profecía, ¿no? Que es dada para edificación, para exhortación, para consolación. ¿Correcto? Ya. Entonces, con eso, dejemos con tranquilidad. Y para nuestros hermanos, porque hay hermanos que creen que para este tiempo ya no está vigente el hablar en lenguas, ¿verdad? Pues no queremos decirles algo que de repente les han enseñado diferente, que dejen su iglesia, no les decimos eso, pero sí les decimos que el hombre, por más pastor, por más hombre estudiado que sea, no puede decirle a Dios hasta cuándo Dios
va a hacer uso de los dones que ha dado a la iglesia. El hombre no le puede poner hasta aquí nomás, Señor, porque yo enseño eso, porque mi institución, mi iglesia, mi doctrina dice que solamente fue para el tiempo de los apóstoles y profetas y después de eso ya no hay más. ¿Dónde en la Biblia dice eso? En ninguna parte. Eso lo ha dicho y lo enseñan hombres, y algunos de ellos muy conocidos, muy renombrados, respetables, y hay que respetarlos, por supuesto, pero jamás podemos aceptar que un hombre le diga a Dios que hasta aquí nomás, Dios, tú puedes hacer esto y nunca más, después de eso no hay más manifestación. Eso no es así, eso no es Biblia, eso es palabras y tradiciones de hombres, y cuidado que estés siguiendo la enseñanza de un hombre fuera de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces creemos, aceptamos lo que aquí está, no lo que el hombre dice. ¿Sí? Amén. Y se lo decimos con respeto, pero lo decimos porque hay que decirlo. Sí, amén. Entonces, ahora hablemos, ya hemos hablado de lo que no es y también lo que ya hemos mencionado. Ahora hablemos un poquito para describir en lo que se pueda, ¿qué es el don de diversos géneros de lenguas? ¿Cómo es este don? Hablemos de eso. A ver. Otra vez he escrito, hay varios hermanos y siervos y teólogos y todos que han escrito. Yo he querido escribir también mi propia definición de lo que es este don de diversos géneros de lenguas. Lo voy a leer, ¿ok? Dice así: es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a algunos hijos de Dios para hablar en un idioma diferente a su lengua materna que nunca antes habían hablado o aprendido. Lo voy a leer una vez más, ¿ya? Es la capacidad sobrenatural. O sea, no es natural, es sobrenatural porque viene del Espíritu Santo. Dice que es dada por el Espíritu Santo. El hombre no lo aprende, el hombre no lo consigue, el hombre no lo compra, es el Espíritu Santo que lo da a quien Él quiere. Por eso digo, es a algunos hijos de Dios. Como a algunos se les da el don de profecía, a algunos se les dan dones de sanidades, a algunos se les dan dones de fe, ¿sí? ¿No? Entonces así, ¿okay? Algunos. Él reparte el Espíritu Santo como Él quiere, a quien quiere se lo da. Y a algunos les ha dado este don de diversos géneros de lenguas, ¿ya? Dice, para hablar en un idioma diferente a su lengua materna. Mi lengua materna es el español, el suyo también, ¿verdad? Para algunos será el quechua, en otros lugares será el inglés, en otros lugares será francés, y así, su lengua. Entonces fuera de esa lengua materna que hablamos desde que comenzamos a crecer en esta vida, bueno, hay otra lengua que Dios les regala a algunos como un don, y se llama diversos géneros de lenguas, y son diversos, diferentes. Ok, entonces nunca antes habían hablado o aprendido. Una vez más leo 1 Corintios 12, 10 y 11, donde ahí aparece este don. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro, aquí está, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. O sea, solo el Espíritu es el que hace esto de dar, repartir, entregar los diversos géneros de lenguas. ¿Ya? Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dígalo, como Él quiere. ¿Quién es Él? Ajá, Dios, el Espíritu Santo, ¿ya? La tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, otra forma más sencilla, menos complicada, más cortita digamos, definir dar un concepto de este don, se los leo también. Es la capacidad para recibir y comunicar un mensaje inspirado por Dios en un idioma no conocido. ¿Sí? Una vez más, es la capacidad para recibir y comunicar un mensaje inspirado por Dios en un idioma no conocido. Ese está más sencillo, parece, ¿no? Un poco más fácil, menos complicado, ¿ya? Una persona recibe, Anita, recibes un mensaje de Dios y lo comunicas, pero en un idioma que nunca hablaste, nunca antes habías conocido, nunca antes aprendiste, nunca estudiaste, ni en YouTube ni en ningún lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero Dios, el Espíritu Santo te regala ese don. ¿De qué? De gracia. No es algo porque buscamos, merecemos, tengo un mérito. No, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Son dones de gracia. Estamos, a cualquiera de ustedes le da ese don. Diversos géneros de lenguas. Muy bien. Ahora bien, tengo que mencionar también que en la Biblia vamos a encontrar 4 tipos de lenguas. ¿No sabían eso? ¿No? Pero hay 4 tipos de lenguas.
¿ya? No estoy hablando aquí de 4 idiomas diferentes, no, tipos de lenguas o tipos de idiomas en la Biblia, referente a esto de don de lenguas. Les digo rápidamente. El primero, apunte eso sí, ya los 4 tipos de lenguas. El primero son lenguas para su edificación personal. Las lenguas o idiomas desconocidos para su edificación personal. 1 Corintios 14, 4. Vamos a leer. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La profecía es para edificar a la iglesia, pero estas lenguas desconocidas son para nuestra propia edificación. ¿Está claro? Dígame amén. ¿Está claro? Está claro. Ok, entonces pasemos al segundo. ¿Ya? Pero un comentario pequeño. Lenguas para edificación personal quiere decir entonces que el Espíritu Santo, por medio de este hablar en lenguas, ¿verdad? Cuando dice edificar, ¿se acuerdan la semana pasada que hablamos? ¿Qué significa edificación? Es construir una vivienda usando elementos resistentes, vigorosos, que lo hace sólido, ¿verdad? Entonces quiere decir, a través de este don, cuando nosotros hablamos en lenguas, aunque no entendamos, aunque por nuestra mente no la comprendemos, sin embargo es un idioma para comunicarnos con Dios y para ser edificados, es decir, para ser fortalecidos. Usted está débil, está cansado, está tentado, no sabe qué hacer, ore en lenguas, porque aquí está diciendo es para su edificación, lo va a fortalecer, lo va a hacer resistente, lo va a hacer vigoroso. Aló, me estoy explicando, ¿sí? ¿Ya? Entonces esto Dios le ha regalado a sus hijos para que por medio de eso seamos fortalecidos, seamos hechos más fuertes, más, no quiero decir más espirituales, pero digamos más o menos por ahí va la idea. Ya, ¿qué más? Segundo, son 4 tipos de lenguas en la Biblia. Segundo, lenguas para interpretación, que este es el don de diversos géneros de lenguas. Lenguas para interpretación. 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Dice el apóstol, ojalá toda la iglesia hablara en lengua. Pero quiere decir que no todos hablaban en lenguas, pues, porque no es que todos van a recibir el mismo don, ¿no? Pero más quisiera que profetizaseis. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ya? Entonces está hablando aquí que las lenguas, hay unas lenguas que son dadas para ser interpretadas. Y este es el don del cual estamos hablando, el don de diversos géneros de lenguas que necesitan ser interpretadas para que alguien las comprenda, ¿no? Y reciba el mensaje que Dios quiere comunicar. ¿Ya? Entonces, esto puede ser hecho en un culto, en una reunión cristiana, en un momento donde 2 o 3 hermanos se ponen a orar, o más o menos, ¿verdad? Y de pronto alguien, el Espíritu de Dios lo toma y entonces comienza a hablar en otras lenguas. O como en mi caso, a mí me pasó esto, estaba en una reunión de pastores, una reunión, no era un culto, una reunión de pastores, y entonces en un momento de oración, uno de los pastores dijo, hay alguien aquí, todos estábamos orando, así como hace un momento todos adorando al Señor, concentrados en la presencia de Dios, y de pronto se levanta un pastor, yo oigo la voz de un pastor, ¿verdad? Y que él dice, hay alguien aquí que tenga el don de interpretación de lenguas. Esa fue la palabra que él dijo, hay alguien aquí que tenga el don de interpretación de lenguas, y oí otra voz detrás mío, porque el que hablaba, yo no abrí los ojos, pero el que hablaba estaba adelante, ¿verdad? Y luego detrás mío escucho la voz de otro pastor que dice, sí, amén, dijo él. O sea, dijo que reconocía que él tenía ese don de interpretación de lenguas. Entonces, muy bien, porque Dios quiere hablarle a alguien aquí. Y entonces el pastor que habló primero comenzó a hablar en lenguas. Obviamente nadie comprendía nada, seguramente él tampoco. Por eso que pidió que si había otro que tuviera el don de interpretación. Así que comenzó a hablar y de pronto entonces hizo una pausa y el pastor que estaba atrás, porque todos éramos pastores, el pastor que estaba atrás comenzó a hablar ya en idioma español, que ahí sí todos comprendíamos. Y entonces termina de interpretar, no traducir porque no es traducción, interpretar, y entonces el de adelante vuelve a hablar en lenguas y luego hace una pausa y el de atrás otra vez, y así, hasta que terminó el mensaje. ¿Saben para quién era el mensaje? Era para mí. Y entre un grupo de pastores, Dios quiso hablarme ahí y me habló al corazón, de algo que de hecho ni él, ni el de atrás, ni nadie ahí sabía. Dios sabía
Y porque Dios sabía y quiso hablarme en ese momento, ¿no? Gracias a Dios. Y podía hablarme al corazón, pero Dios quiso usar, ¿verdad? Por medio de eso, de esos dones, ¿no? Dones de diversos géneros de lenguas. Entonces, ¿quién puede negar eso? ¿Quién puede negar esa evidencia? Que existe el don de hablar en lenguas. Porque alguien dice que ya no es para este tiempo, porque lo dice, le van a detener al Espíritu Santo lo que ha venido a hacer, ¿no? Dice como Él quiere, no como el hombre quiere, es como Él quiere. ¿Ya? Ya, es como el Espíritu Santo quiere. ¿Estamos, hermano? Y no es la única vez, yo le puedo contar algunas veces que ha pasado, ¿no? ¿Ya? En otros continentes también me ha pasado eso. Así mismo, así mismo. ¿No? Alguien ha venido, ahí sí ha sido personal, alguien ha venido a mi lado y dijo, pastor, el Señor quiere hablarle, ¿verdad? Y comenzó. Porque Dios habla cuando quiere y como Él quiere, hermano. Él es el Señor, amén, ¿ya? Y Él es el soberano, hace como Él quiere. Y lo que hace es bueno, ¿ok? Ya. Entonces, ese es el segundo tipo, ¿no? El primer tipo de lenguas es lenguas para edificación personal. Segundo tipo de lengua, lenguas para ser interpretadas, para interpretación. Tercer tipo de lenguas, lenguas de gemidos profundos para intercesión. ¿Dónde está eso? En la Biblia, ¿sí? ¿En qué parte? Romanos, capítulo 8, versículo 26. Yo sé que varios de ustedes, o muchos de ustedes, quizás todos lo saben. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Está hablando de la oración, la intercesión. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces no sabemos cómo orar, ¿sí o no? ¿Verdad? A veces pedimos para nuestra propia conveniencia, a veces pedimos por intereses, a veces pedimos por simpatías, pedimos, bueno, por diferentes motivos, ¿no? ¿Ya? Pero dice aquí, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, ¿por quién? Por nosotros, con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles son lenguas, pues. Son lenguas, porque uno comienza a orar, ¿verdad? Pero tiene que ser un idioma que aunque yo no lo comprendo, Dios sí lo está comprendiendo, ¿sí? Entonces, ahora noten, aquí hay algo muy importante. Esta para mí, pienso yo, y es una opinión personal, no lo dice la Biblia, sí es una opinión personal, pienso que esta es la oración más poderosa, la oración más efectiva que existe de todo tipo de oración. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué creen? Esta es la oración más eficaz. No hay otra oración más power, más poderosa que esta. No hay, creo yo. ¿Saben por qué? Porque no somos nosotros solos los que oramos. Aquí dice que es el Espíritu Santo el que ora. Y aquí lo dice, léalo otra vez, pero léalo poniéndole entendimiento con los ojos del Espíritu. Dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda. Dice, el Espíritu mismo, Él mismo intercede. ¿Quién intercede? El Espíritu. Ya no nosotros, pero le prestamos nuestra voz. Ya no somos nosotros orando, es el Espíritu orando por medio de nosotros. O sea, cuando Él ora en la voluntad de Dios. Cuando Él ora en el poder de Dios. Cuando Él ora con seguridad. ¿Aló, hermano? ¿Sí? Por eso digo, no hay oración más eficaz, más poderosa que esta. Romanos 8:26. No, Él ora, pero con gemidos indecibles, por medio de lenguas, pero ya gemidos, o sea, vienen de las entrañas, de adentro. Es algo que uno no, otra vez, no lo puede entender, no lo puede generar, ¿verdad? Pero es algo que Dios pone en nuestro corazón. En algún momento Dios te llama, Dios te usa, sea de día, sea de noche, sea de madrugada, y te dice, ponte a orar, y no sabes por qué orar, pero sabes que Dios te mueve a orar, y tienes que orar. Y yo, pero ¿por qué oro? No sabes, ore. Y los que tienen ese don comienzan a hablar en lenguas, que en un momento el Espíritu lo toma y el Espíritu va a comenzar a hablar a través de usted, va a comenzar a orar a través de usted, va a comenzar a gemir. Usted va a sentir ahí gemidos como una mujer de parto que le duele las entrañas, como cuando uno tiene un dolor profundo en las entrañas, ¿sí? ¿Verdad? Que no me duele, pero está teniendo esos gemidos por causa de alguien, de otra persona que Dios quiere responder una oración que a veces nosotros no sabemos, no conocemos, ni nos propusimos hacerlo. Me ha pasado también algunas veces, en cualquier lugar,
Y el Señor lo mueve a uno a clamar. Ya no es solo orar, es clamar y clamar ya en el Espíritu, ¿no? O el Espíritu mismo ya clamando a través de nosotros. Por algo que puede ser muy urgente y uno tiene que hacerlo en ese momento. En ese momento. ¿Ya? Entonces, así que aunque no entienda, ore nomás. No entiende. Y cuando usted siente que se está metiendo más profundo, deje que ya el Espíritu Santo seguramente lo está tomando. Algo maravilloso está haciendo. Algún día allá en el cielo creo nos será revelado cuántas cosas hizo el Señor. Yo tengo varias preguntas para hacerle al Señor. ¿Qué pasó el día tal, el año tal, a tal hora que me pusiste a orar? Hasta el día de hoy no sé. Hasta el día de hoy no sé, pero sé que fue el Espíritu Santo. ¿No? Pero quisiera, sí me da curiosidad, sí quiero saber, Señor. Y le he dicho, apúntalo porque en mi mente se me va a olvidar, pero cuando esté en el cielo, apúntalo, Señor, porque quiero saber y quiero que me diga cuando esté allá. Y se lo he dicho, y yo creo que Dios me ha escuchado, ¿no? Porque le escucha toda nuestra oración. Y de verdad quiero saber, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Algo, ¿no? ¿Ya? Usted no, ¿no? ¿O sí también? Claro. Ok, entonces tenemos 3, ahora falta el cuarto. Pero el cuarto ya usted no quiere saber, ¿no? ¿Ya para qué, no? Así también quiere saber. Ya, el número 4, el cuarto tipo de lenguas, es las lenguas como señal para los incrédulos. Lenguas como señal para los incrédulos. Eso está en 1 Corintios 14, 22. En todos los casos es hablar en lenguas, pero son tipos diferentes, o sea, para propósitos diferentes, se puede comprender mejor. ¿Ok? Entonces, 1 Corintios 14, 22 dice, así que las lenguas son por señal, ahí está, ¿ve? Son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Ya? ¿Cómo se explica eso? Hay un pasaje bíblico que lo explica más claramente y ya se lo había dicho hace un momento y no sé si se dieron cuenta. Acá dice lenguas como señal a los incrédulos, o sea, los no creyentes, los que no han nacido de nuevo, ¿sí? Los que todavía no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿ya? Porque no conocen de Él, porque no han entendido lo que significa, o simplemente porque lo siguen rechazando, qué sé yo, ¿no? Lo que fuera, pero son no creyentes. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 12, Hechos 2, del 5 al 12, ahí se menciona, se los explico nomás, ¿ya? Porque aquí es el Espíritu Santo que traspasa la barrera del idioma, ¿no? Vienen o están ahí gente incrédula que hablan otros idiomas. Ayer entramos a comprar ahí en un lugar, estábamos por Lima porque teníamos algo que hacer allá, y entramos en un lugar que teníamos hambre, y era un lugar donde habían personas turcos, y me di cuenta porque decía Capadocia, y Capadocia, pues nosotros sabemos dónde queda, ¿no? Por la Biblia, ¿no? Ya es en Turquía, la actual Turquía. Entonces yo le digo, ¿son turcos? Y se me queda mirando y le pregunto al otro, ¿son turcos? Sí, me dice, sí. ¿Ya? Y entonces, y nos comimos ahí 2 shawarmas, ¿no? Porque ellos son donde se origina el shawarma, porque han oído del shawarma, ¿no? ¿Ya han comido? ¿Y le gustó o no? Depende, ¿no? Depende, porque algunos dicen que es shawarma y no lo hacen bien, pero el original es turco y no se llama shawarma. Acá lo conocemos como shawarma, ¿no? Por los árabes, pero en realidad el nombre original, porque procede de Turquía, es kebab. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Ya. ¿Por qué ustedes me están desviando a todo? Ya. Y todavía hablan de comidita en este día, ¿no? Y estaba riquísimo, hermano. Ya. Bueno, ya. Entonces, imagínense, ¿no? Ya ellos hablan turco, pues, ¿no? Y nosotros hablamos español. Entonces, una de dos. O él aprende español o yo aprendo turco para comunicarnos. O la otra es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dé el hablar en turco sin que nosotros hayamos aprendido, ¿verdad? Y ellos como incrédulos oirán hablar, ¿no?, las maravillas de Dios. Eso pasó el día de Pentecostés, ¿ya? El día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos, el Espíritu Santo vino, ¿no?, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dice acá en la Biblia
Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eran judíos, ¿ah? Sí, creyentes en Dios, pero no nacidos de nuevo. Un judío que no ha aceptado a Cristo no ha nacido de nuevo. Así que no crean que se van a ir al cielo solo por ser judíos. Y no hablamos mal de los judíos, no hablamos mal del pueblo de Dios, pero hablamos la verdad. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual puedan ser salvos. Y este es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y eso está en la Biblia y nadie lo puede cambiar. Y digo esto porque hay una enseñanza por ahí que dicen que los judíos están en otro pacto y ellos tienen otro medio de salvación. ¿Qué cosa? ¿Qué? O sea, entonces tienen otra Biblia. ¿Ya? O sea, Dios les ha dado otro medio para ser salvos. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. O sea, Israel los amamos y oramos por ellos, claro que sí. ¿No? El pueblo judío los amamos y oramos por ellos, claro que sí. Y reconocemos, como dijo el mismo Señor Jesús, la salvación viene de los judíos, claro que sí. Pero ellos mismos tienen que arrepentirse de sus pecados, ellos tienen que convertirse a Cristo y confesarlo como Señor y Salvador de sus vidas para que sean salvos. Y si no, no hay salvación, así sean judíos. Así es. Y así está en la palabra. Y eso nada ni nadie lo puede negar. No hay otro pacto que este mejor pacto, ¿no?, que los pueda llevar hacia la salvación. ¿Ya? El pacto judío tiene otro propósito, no es para salvación. Así que no confundan las cosas. Y no se deje engañar también, hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, aquí se moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Porque los judíos habían sido expatriados, pues dispersados por muchas naciones, ¿no? En Europa, en África, en muchos lugares. En África hay judíos. Yo he estado en Etiopía. Y en Etiopía hay un, ¿cómo se dice eso? Un remanente judío, que no es pequeño, ¿no? Negritos, negritos, negritos. Y usted sabe, los israelíes son de tez blanca, colorada, ¿no? Pero hay judíos negritos, los etíopes son uno de los más negritos que hay en África, porque hay tonalidades también. Y uno de los más negritos son en Etiopía. Y ahí hay judíos. De hecho, en Jerusalén hay un grupo de etíopes que están en el mismo lugar donde está ¿cómo se llama esto? Donde van a orar. Ahí nomás, ahí al ladito, en el muro de la mesa, ahí están los judíos negritos también. ¿Ya? Y los judíos israelíes no los hacen a un lado porque son judíos. Aunque tienen, bueno, ya, es otra cosa. Y entonces, es que ya me pongo a explicarles todo, se va el día explicándoles esto. Y ya, como dijo alguien, ya mejor les voy a cobrar por de tanto explicarles todo, ¿no? Bueno, no, eso. A ver, entonces varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno de esas otras naciones les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua, y estaban como, otra vez, atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Galileos quiere decir que eran gentiles, Galilea de los gentiles. Los que habían sido llenos del Espíritu Santo, habían más galileos. Acuérdense. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, ¿qué estos galileos están hablando en otros idiomas? ¿Verdad? Y dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de esas diferentes naciones en nuestro idioma, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y todavía dan los lugares donde son partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia. Ahí está Capadocia, ahí están los turcos. ¿Ah? En el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, regiones, o sea, diferentes lugares. Más allá de Cirene y romanos, ellos son de Italia, ¿no? Europa, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, dice, cretenses de la isla de Creta, que está cerca de Chipre, ¿verdad? Y también dice, y árabes. Y ya las naciones árabes son más de 20, hermanos, más de 20 naciones, son millones de millones, ¿no? Y acá también están los árabes. Y todos ellos que dicen, les oímos hablar. ¿En qué? En nuestras lenguas. ¿Qué significa? En nuestro propio idioma. Y había más de 15 idiomas diferentes acá. ¿Ya? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué es esa vara? Como decía allá en Costa Rica. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿No?
¿qué quiere decir esto? O sea, no se explicaban, no le entraba en su teología judía, eso no puede pasar, pero está pasando, ¿no? Es como los que niegan, pues dicen, no se puede hablar en lenguas, pero están hablando en lenguas. O que son los hijos de Dios. ¿Qué están hablando? Los que hablamos en lenguas, ¿qué hablamos? ¿Ah? ¿Sí? Pero a otros con otra teología no les entra eso. No les entra porque para ellos eso no puede ser. Eso es lo mismo que está aquí. Atónitos y perplejos. Pero igual Dios hace lo que Él quiere hacer, como Él quiere hacer. ¿Ven? Ya, ok. Entonces, bueno, hoy tenemos que terminar, así que hermanos, se aguantan nomás. Seguimos, ¿ya? Ok, seguimos. Dice un pastor, unos pastores amigos dicen, seguimos y no paramos. Ok, a ver, sigamos adelante. Dice, les voy a mencionar ahora algunos rasgos característicos de este don de diversos géneros de lenguas. A ver, 1 Corintios 13:1 menciona que existen lenguas humanas y lenguas angelicales. Ahí está, 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. ¿Ok? Porque hay ángeles, los ángeles también tienen su forma de comunicarse, ¿no? Claro, cuando los ángeles son enviados a la tierra, tienen que hablar, cuando traen un mensaje, tienen que hablar en un idioma que la gente entienda, pues por supuesto, ¿no? ¿Ya? Pero los ángeles tendrán su propio idioma, por algo acá dice lenguas humanas, ¿no? Terrenas, terrícolas, terrestres, y hay otras lenguas angélicas, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Angelicales. Ok. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a entrar en el capítulo 14. El capítulo 14 fue escrito específicamente para instruir a la iglesia acerca de los dones, ¿no? De hablar en lenguas y el don de profecía también, ¿ya? Y el don de de interpretación también, de lenguas. Ok, 14:1 dice, seguid el amor y procurad, ¿qué cosa? Los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero dice procurad. ¿Qué significa procurar? Procurar. Procure hacer esto, procure llegar temprano, procure cumplir. ¿Qué significa procurar? Hacer todo el esfuerzo necesario para lograr algo, ¿no? Para que algo se realice, ¿ya? Eso es procurar. Entonces, cuando dice acá, procuren los dones espirituales, usted debe hacer todo el esfuerzo necesario para pedir a Dios que le conceda estos dones, ¿no? ¿Ya? Procure, quiere decir ore, clame, insista, ¿verdad? Ponga, ¿cómo es eso? Insista como la viuda, ¿no? La viuda que todo el tiempo ahí póngase fastidiosa con Dios. Señor, dame el don, dame ese don, concédeme un don, revélame cuál es el don. Tiene que estar detrás, hasta que Dios se canse y diga ya, para que no me fastidie tanto, ya toma tu don, ya, o te voy a hacer comprender tu don. Por eso dice, procuren. ¿Ya? Luego también dice, versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis, anhelar es casi similar a procurar, ¿no? O sea, desean fervientemente, eso es anhelar, desear con fervor, ardientemente algo, ¿ya? A que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces los dones son para la edificación de la iglesia. Versículo 2, vamos a hablar ahora del capítulo 14 de 1 Corintios. Versículo 2, este don de diversos géneros de lenguas, o el don de hablar en lenguas en general, digamos ahora, ¿ya? Es una vía de comunicación directa con Dios en un idioma que no puede ser entendido ni siquiera por los seres espirituales. Escuche con atención esto porque esto le interesa a usted. Esto le interesa a usted, de veras. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lenguas habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando aquí dice nadie, se refiere tanto a los terrícolas, a los seres humanos, como también a los seres espirituales. Porque nadie no tiene excepción. ¿Correcto? Si no diría excepto los ángeles, ¿no? Pero aquí dice nadie le entiende. Hasta uno mismo no entiende. ¿Ya? Entonces, cuando usted habla en lenguas, aunque no entienda, pero lo que sí sabemos es que estamos comunicándonos con Dios. Porque dice, habla a Dios. Y estamos hablando en una intimidad con Dios, en un lenguaje directo con Dios, que Dios por supuesto que sí está comprendiendo, ¿verdad? Y entonces algo estamos hablando con Dios que de repente Él mismo nos está moviendo a orar. Por eso es importantísimo hablar en lenguas. Por algo, el apóstol Pablo, por algo dijo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Quiere decir que todo el tiempo estaba hablando en lenguas, en toda oportunidad estaba hablando en lenguas, porque comprendía esto, ¿no? Él es el que escribe esto. Que habla en lenguas, habla a Dios, aunque no entienda, pero dice, por el Espíritu habla
Misterio. La palabra misterio ahí significa secretos. Dígalo, secretos. O sea, habla secretos y habla en secreto con Dios. ¿Por qué es importante? Esto es estratégico, hermano. Porque cuando nosotros oramos en un idioma que se comprende, pues obviamente si hay personas a nuestro alrededor estarán escuchando nuestra oración. Y por eso que algunos oran en voz bajita, porque no quieren que los otros escuchen, ¿no? No quieren que otros sepan de qué están orando, ¿no? Entonces hablan así, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿No? Como que se tapan un poco y no, o así, ¿no? Calla, ya. Bueno, no hay problema, si es algo personal está bien, ¿no? ¿Ya? Hay momentos que hay que orar todos juntos en voz alta, ¿no? Y cuando es algo privado, personal, está bien orar así, reservado, ¿no? Pero eso no es tanto el problema, porque si somos hermanos en Cristo, de repente más bien vamos a apoyar su oración, ¿no? ¿Ya? Pero sí es un problema cuando hay alguien que es antagonista, cuando alguien tiene una mala, ¿cómo se diría eso? Tiene una cizaña, tiene una mala semilla, tiene un encono, algo en contra de nosotros, o el enemigo especialmente, ¿no? Los demonios, porque existen espíritus malignos, ¿no? ¿Ya? Y ellos podrán comprender cuando hablamos en el idioma español. Los demonios, ¿podrán comprender o no? Sí, comprenden, ¿no? En francés también, en ruso también comprenden. Son seres espirituales inteligentísimos, comprenden. Por eso será que el Señor ha creado una vida de comunicación secreta, cifrada, que ni WhatsApp lo puede descifrar, ¿no? ¿Ya? O sea, es mucho mejor que eso, donde hablamos en secreto y hablamos secretos con Dios. Y hay cosas por las a veces no sabemos cómo orar o no queremos que nadie se entere, ni el enemigo esté escuchando nuestra oración. Entonces hablen lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas. Está hablando a Dios, así dice la Biblia, ¿sí o no, hermanos? ¿Ya? Y hablamos secretos. Entonces imagínense, hermano, hablar en el lenguaje de Dios con Dios y hablar secretos con Dios. ¡Wow! Dios mío, ¿no? Entonces por eso es que muchas veces a mí me sucede esto, que en la intimidad, cuando estoy a solas en oración con Dios, en cualquier lugar, no solo en la habitación, en cualquier lugar, pero a solas con Dios, ¿verdad? Dios me revela cuando estoy orando, me muestra, me hace saber algo, me pone algo en el corazón, o me dice, haz esto, ¿no? O me revela lo que viene para adelante o algo, pero es en la intimidad. ¿Por qué? Porque estamos en comunicación, y una comunicación, la oración se ha dicho que es un diálogo con Dios, ¿sí o no? Un diálogo es un asunto de dos, ¿sí o no? Diálogo, ¿no? Dúo, diálogo. De dos. Entonces, para que sea diálogo, tiene que ser que yo le hablo y luego él también me hable, me responda. Porque si solo yo hablo ya no es diálogo. ¿Qué cosa es? Es un monólogo. Viene de mono, no de los monos, sino mono significa uno. ¿Ya? Solo. ¿Ve? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, claro. Entonces, cuando oramos, espere que Dios le hable también. Que Dios le responda también. A veces le responde en el momento, a veces responde después, pero siempre debe estar atenta, apercibido al momento que Dios le vaya a responder a su oración. ¿Estamos? Ok, entonces seguimos acá. Versículo 4. ¿Ya? Las lenguas sirven para edificación y fortalecimiento personal. Ya lo habíamos dicho, pero leamos el texto. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Edificar quiere decir construir algo con materiales resistentes para que sea sólido, estable, duradero. ¿Ok? Entonces, cuando usted habla en lenguas, ¿qué está haciendo? Se está fortaleciendo, se está edificando, está haciéndose fuerte en el Señor. Cuando la Biblia dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando habla de la armadura de Dios, termina diciendo que oremos con toda oración. Dice, toda oración significa todo tipo de oración. Creo que incluye esta oración de hablar en lenguas también, ¿verdad? Para ser edificados, para ser fuertes. ¿Está usted cansado? ¿Está débil? ¿Siente que la fuerza espiritual se le va? ¿No tiene el mismo ánimo, el mismo vigor, la misma pasión de antes? ¿Ha ido disminuyendo? Aló, ¿sí? Algo ha ido restando. Póngase a hablar en lenguas, póngase a orar en lenguas, clame a Dios en lenguas, que es cuando cada vez que usted ora eso, es como que le va subiendo, le va llenando hasta que se llene por completo. Aló. Amén. ¿Ya? ¿Quiere hacerse fuerte en el Señor? Ore en lenguas. ¿Quiere ser resistente? Ore en lenguas. ¿Quiere ser invencible? Ore en lenguas. Amén. Ok, otro, versículo 5. Este don, el don de diversos géneros de lenguas, sirve para edificar a la iglesia,
siempre y cuando esté presente alguien que tenga el don de interpretación de lenguas. Porque, por supuesto, si alguien solamente habla en lenguas y nadie comprende, ¿quién va a ser edificado? Porque por eso Pablo dice, prefiero hablar una palabra, dice, que se entienda, hablar, ¿no?, 100 o 1000 palabras que no se entienda, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si alguien tiene ese don, pero no hay otro que interprete, no va a tener mucho, ¿cómo diríamos? Mucho efecto, ¿sí?, que debería tenerlo, ¿no? Entonces, versículo 5 dice, así que quisiera que todo, bueno, más adelante dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y esto significa, hermanos, ¿no?, en una reunión de oración, un momento que el Espíritu Santo quiera tomar a alguien para hablar, uno debe tener la seguridad que si va a hablar en lenguas para comunicar un mensaje de Dios, debe asegurarse, como la experiencia que les conté, de que haya otro que tenga el don de interpretación, porque si no, ¿verdad?, se queda a medias, pues, se queda a medias, y sin comprender el mensaje, ¿no? Y así no va a edificar. No va a edificar. No porque no sea edificante, sino porque no se comprende, porque no hay el otro don. Entonces se requiere, ya hablaremos del otro don. Así que, versículo 33, dice, si hay alguien que tiene el don de hablar en lenguas, ¿no?, pero comienza a hablar y dice, bueno, ya, pues ya, que si comprende, si no, no, yo hablo, ¿no? Más bien lo que puede hacer es un desorden, hasta puede traer confusión, ¿ya? Por eso el versículo 33 dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿ya? Entonces, para que haya orden y no cree caos o confusión, entonces es importante, asegúrese que hay una persona, otro hermano, que tiene este don de hablar en lenguas, ¿ya? El versículo 9 al 11 también pueden apuntarlo, ya lo pueden leer ahí en casa, ¿ya? Pero hay que usar sabiduría y prudencia. Si hay alguien que interprete, en buena hora, y si no hay, espere u ore a Dios para que el Espíritu Santo conceda ese don de interpretación a alguien, ¿no?, de manera que la administración sea efectiva. Versículo 28 dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Ok? O sea, ya. Versículo 13. Ahora bien, hay una opción acá. Que usted tiene el don de hablar en lenguas, usted mismo puede pedir a Dios el don de interpretación. ¿Ya? A usted. Si no hay otro, usted mismo puede interpretar y puede pedírselo a Dios. Y aquí dice, versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Dígalo, léanlo todos. Pida en oración poder interpretarla. Si la Biblia lo dice, revela la voluntad de Dios. Y si esto es la voluntad de Dios, ¿puede suceder o no? No, de hecho sucede. Sí, de hecho sucede. A mí me ha pasado algunas veces, no siempre, honestamente, pero algunas veces sí. He orado y Dios me ha dado la capacidad de comprender, sobrenatural, porque uno no puede comprender, ¿no? Pero el Señor te da. Por eso acá dice, pida en oración. Y pida con fe, pues. No pida por si acaso, ¿no? A ver si sale o no. O sea, pida creyendo. Pida, Señor, tu palabra dice que yo puedo orar. Así dice, ¿no? Aquí dice, ¿sí? Versículo 13. El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Entonces, dígale, Señor, tu palabra dice en 1 Corintios 14, 13, ¿qué cosa? Que yo puedo pedir, ¿no? Y oro, Padre, dame la capacidad de interpretar. ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Estas lenguas, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy orando? O de repente algo tú me estás comunicando a mí también, ¿no? O es para mí o es para otra persona, pida en oración. ¿Ya? Versículo 22, ya hemos hablado que sirve como señal para los incrédulos. Pasemos eso, versículo 26. Debe ser usado este don de diversos géneros de lenguas solamente con el propósito que sirva para edificación de la iglesia. ¿Ya? Así dice el versículo 26, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, que dice, hágase todo para edificación. ¿Edificación de quién? De la iglesia, porque esto está dirigido a la iglesia. Esta carta, este versículo está dirigido a la iglesia. Entonces, todo lo que hacemos debe ser para edificación. Y eso significa no para provecho personal.
no para llamar la atención hacia mi persona, no para que la gente me mire, me aplaude, me reconozca y diga, wow, qué espiritual que es el pastor, el hermano. No, debe ser para servicio, para edificar a la iglesia. La iglesia son ustedes, los hermanos, las hermanas en Cristo, los nacidos de nuevo. Es para poner al servicio y los edifique, los fortalezca, los haga sólidos, porque hay algo de Dios que usted necesita saber a través de ese don, ¿no? Ya, muy bien. Versículo 27. Los que tienen este don deben usarlo como los otros dones también, respetando el orden y bajo la cobertura espiritual de la autoridad establecida por Dios en la iglesia. Versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, está hablando de un orden, ¿no? Está diciendo, no hablen todos al mismo tiempo, porque eso va a ser una confusión. Todos hablando al mismo tiempo no se entiende nada. Aunque todos hablemos español al mismo tiempo, cuando todos hablan al mismo tiempo no se comprende, ¿sí o no? ¿No? Por eso dice, hable usted, luego hablo yo, ¿no? Después yo le escucho, después usted me escucha, así nos comprendemos, ¿correcto? Pero todos hablando al mismo tiempo, aunque sea el idioma nuestro, no se comprende. Ya, igual, tiene que haber un orden. Por eso aquí dice 2, a lo máximo 3, ¿ya? Pero en orden, dice, 1 por 1, ¿ya? Y por turno, por eso dice por turno, 1 por 1. Y luego dice, y uno interprete. O sea, si hay quien interprete, se habla. Y si no, pero si hay quien interprete, no hablen todos al mismo tiempo, vamos en orden. ¿Ya? Vamos en orden, ¿no? Y que dice, hay un orden, hay una autoridad. ¿Ya? Por eso el versículo 37 dice Pablo, si alguno se cree profeta, alguno se cree espiritual, reconozca que lo que os escribo, lo que yo les estoy escribiendo, dice Pablo, son mandamientos del Señor. O sea, que está diciendo, reconozcan la autoridad que tengo sobre ustedes como iglesia. ¿Ya? ¿Está bien? Como apóstol, ¿no? Ok, ya. Versículo 40, pero hágase todo o algunas cosas. Todo. ¿Y qué significa todo? Todo, ya. Ok, sin excepciones. Ok, absolutamente, completamente. Todo hágase, 2 elementos, decentemente y con orden. Con orden, diga con orden y decentemente. Ya. Decentemente y con orden, muy bien. Ok, ya está. Ahora sí, terminamos con interpretación de lengua. Este va a ser más corto, ¿ya? Interpretación de lenguas, lo que no es, el último don, interpretación de lenguas. Diversos géneros de lenguas, se hablan diferentes, ¿verdad? Y ahora, la interpretación de lenguas dada por el Espíritu Santo. Lo que no es la traducción de idiomas, no es traducir tampoco esa lengua. ¿Ok? No se traduce, las lenguas no se traducen, se interpretan, es diferente, porque la traducción es palabra por palabra, ¿no? ¿Sí? ¿No? Esta palabra significa, a ver, you are my brothers in Christ. ¿Qué dije? Ustedes, tú no, en este caso es plural, ustedes son mis hermanos en Cristo. Está fácil, ¿no? You are my brothers in Christ, ya. Ok, está fácil, ¿no? Palabra por palabra. You, ustedes. Are, son, ¿no? My, me. Brothers, hermanos. In, en. Christ, Cristo. Ya está, ¿no? Palabra por palabra. Eso es traducir. La interpretación no es traducción. La interpretación es el mensaje que viene a través de una expresión, se comunica. No va palabra por palabra, es el mensaje completo. O sea, uno puede hablar las lenguas, ¿sí? Y uno no va a traducir palabra por palabra lo que dijo, no. Además uno, como uno no está traduciendo porque uno no ha estudiado ese idioma, la interpretación viene directo del Espíritu. Entonces dice, este es el mensaje, así dice Jehová, así dice el Señor, esto te dice Dios, ¿no? Esto es lo que Dios quiere que sepas, ya está, y le dice lo que Dios le dice, ¿no? Entonces no está traduciendo, está interpretando. ¿Notan la diferencia? ¿Sí? Ya, ok, entonces seguimos, ¿ya? Otra cosa, no es aprendido por medio de estudios de idiomas, ya, eso está claro también. Ahora bien, entonces, ¿qué es el don de interpretación? Les digo lo que el diccionario del castellano dice que significa la palabra interpretar. Interpretar es dar o atribuir a algo un significado determinado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo hago este gesto, ¿no? Me tomo esto y hagan de cuenta que todavía queda un poquito, pero hagan de cuenta que ya se vació el vaso. Yo voy a hacer un gesto, ¿ok?
que mis hijas entienden. No estoy haciendo así, porque así es en el Perú, ¿no? En el Perú es así, ¿cierto? Más rochoso, ¿no? Porque la mano completa, sí. Pero allá en otro lado nosotros decimos así nomás. ¿Qué significa? Ya, agüita, agüita. Agüita, tengo sed, necesito mojar ahí el paladar, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo estoy haciendo un gesto y ellas están interpretando. ¿Sí? ¿Ya? ¿Esto qué significa? Ajá. Aquí en Perú significa robar, así es, ¿verdad? Robar. Entonces, pero yo estoy haciendo solo un gesto, pero ustedes están interpretando el gesto. ¿Se da cuenta? ¿Ya? En otros sitios no se hace así. Robar en otros lugares es así. Así. O sea, así es robar, ¿no? O sea, tomar algo y llevarlo al bolsillo, pues eso es robar. Acá lo hacemos así. ¿Eh? Cuando yo hago así, ¿qué significa? El tamaño, ¿no? Ya, pero este es el tamaño, puede ser una persona o puede ser un animalito, ¿correcto? ¿Sí? ¿No? Es el tamaño. Ok, entonces ustedes están interpretando esto, pero en otros países esto es solamente para animales. Para las personas se hace así. Así. Así es para personas, así es para animales. Tengan cuidado de eso cuando van a otros países, porque estarían insultando, ¿no? Su hijito es de este tamaño, le está diciendo, su hijito es un animalito de este tamaño, le está diciendo. Entonces tienen que hacer así, y en otros países es así, así. No así, sino así. Entonces, en cada lugar, los símbolos, las palabras, los gestos, ¿sí?, tienen una interpretación diferente. ¿Estoy explicando? Hasta las palabras mismas, ¿no? Una palabra, ¿sí?, se interpreta de una manera y en otro lugar se interpreta de otra manera. ¿Sí? Entonces, hay diferencia, ¿ya? Una cosa es traducción, otra cosa es la interpretación. Creo que eso ayudó un poquito más, ¿no? Ya, muy bien. Entonces les digo, a ver, ¿qué es el don de interpretación de lenguas? Es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a algunos hijos e hijas de Dios para expresar claramente en el idioma nativo el mensaje recibido a través del don de diversos géneros de lenguas. Ya. Otra forma más fácil es, digamos, expresar en un idioma comprensible el mensaje que se ha recibido por el don de lenguas o diversos géneros de lenguas que son lenguas extrañas, lenguas desconocidas, ¿no? Entonces, el don de interpretación de lenguas es expresar, ¿ya?, lo que Dios quiere decir a través del don de diversos géneros de lenguas, ¿no? Entonces, lo que se habló en un lenguaje desconocido, ahora se transmite, se comunica en un idioma que la gente lo comprenda, la gente que lo está recibiendo lo comprende, ¿ya? Eso es. Ese es el don de interpretación de lenguas, ¿no? Pero hay un medio, hay una persona, no un medium, sino un medio, ¿ok? ¿Ya? Hay un medio, un instrumento, una persona, hombre o mujer, pero tiene que ser hijo, hija de Dios, porque esto es para los nacidos de nuevo, ¿ok? Únicamente los que han nacido de nuevo, que están en el reino de Dios, para ellos es. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo le da esa capacidad sobrenatural. No pasa por la mente en el sentido de comprender, de traducir, ¿no? A ver, dijo esto, no, esto, no. Uno no está pensando qué dijo y qué no. Viene directamente, como la profecía, ¿no? La profecía viene directamente y uno la comunica nada más. ¿Ok? Ya. De hecho, tome nota de esto, cuando el don de diversos géneros de lenguas se junta, opera junto con el don de interpretación de lenguas, cuando los dos dones operan juntos, eso es equivalente al don de profecía. ¿Por qué? Porque el don de lenguas está comunicando un mensaje de Dios, pero el de interpretación de lenguas lo hace conocer, ¿verdad? ¿Ya? En un idioma comprensible, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es lo que hace conocer? El mensaje que viene de Dios. ¿Y qué es la profecía? Comunicar un mensaje que viene de Dios, que revela su voluntad, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo puede obrar a través del don de profecía o puede obrar a través de dos hermanos o hermanas, indistintamente o mixto también, ¿verdad?, que uno habla en lenguas y el otro interpreta el mensaje que viene por esas lenguas. ¿Va claro? ¿Sí? Y cuando eso sucede, cuando los dos dones operan juntos, es equivalente, igual que el don de profecía. ¿Ya está? ¿Está bonito, no? ¿No? ¿Por qué el Señor quiere hacer eso? Y uno dice, ¿pero por qué lo complica tanto? Bueno,
porque Él quiere que todos seamos usados, que todos tengamos una participación, ¿verdad? Que todos tengamos algo que hacer y que unos no dependamos de uno, sino dependamos de Dios, ¿no? Que no dependamos de una persona, y eso es muy importante, ¿no? No depender del hermano que tiene esto, ¿no? Porque habrán otros que el Señor también les da otro don, y habrá otros que Dios da. Entonces, para que nuestra dependencia no esté en la persona, sino esté en el Señor que usa a las personas. Amén. Amén. A ver, 1 Corintios 14, 27 y 28. Este don opera junto con el don de diversos géneros de lengua. O sea, los dos operan juntos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, para que opere el don de interpretación, tiene que haber primeramente alguien que ha hablado en otras lenguas, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir? Los dos operan juntos. Y si no, tranquilito nomás. No pueden orar para sí mismos, pero no hablen en público porque nadie lo va a entender, no va a edificar a nadie, puede crear confusión más bien. Como dijo alguien, ¿no? Imagínense que venga una persona invitada, ¿no? Uno que no ha nacido de nuevo, uno que no es creyente, ¿verdad? Que no entiende las cosas espirituales y nos escucha aquí todo el mundo hablando en lenguas. ¿Y dónde entré? ¿No? ¿Estoy en Perú o estoy en dónde, no? O estoy en un manicomio, acá todo el mundo habla en otro idioma que ni ellos entienden, dicen que no entienden, pero están hablando. Entonces hay que usar sabiduría, hay que usar prudencia también, ¿ok? Pero si la persona entra y uno habla en lenguas y otro lo interpreta, esa persona lo va a comprender, y es posible inclusive que ha habido casos, ¿verdad?, de que justo que una persona llega, el Señor le da un mensaje para esa persona, aunque no sea creyente, pero por el Espíritu Santo, ¿verdad?, el incrédulo recibe el mensaje que Dios quiere que sepa. Y para él será una señal, porque dirá, acá nadie sabe mi vida, acá nadie me conoce, ¿cómo es que me están diciendo algo que solo yo sé? Pero porque el Espíritu Santo conoce y escudriña los corazones de todos, pues, y no hay límites para él. Ya, muy bien. El creyente que tiene este don no está pensando cómo traducir lo que otro está hablando en un idioma diferente al suyo, sino que recibe la interpretación directamente del Espíritu Santo. ¿Ya? Algo más, la iglesia o la persona que recibe el mensaje recibirá dirección, recibirá consuelo, recibirá edificación o tal vez también una advertencia, ¿verdad?, por medio de este don. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Okay? Entonces la iglesia que son personas nacidas de nuevo, recibe, ¿no?, edificación, puede recibir consuelo, puede recibir dirección, o sea, no sabes qué hacer y Dios te habla, ¿no? Haz esto, ¿ya? Ve para acá, como le dijo a Ananías, ¿no? Dile a Saulo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, porque yo lo he escogido y será instrumento, yo le haré comprender para qué lo he llamado y que aún delante de reyes dice estará, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué más? El receptor tendrá convicción en su corazón que el mensaje es correcto, pues revela algo que solo Dios puede conocer. Es decir, la persona que recibe el mensaje por medio de la operación de estos dos dones, esa persona confirmará que efectivamente eso viene solamente de Dios, porque nadie más puede conocer lo que está en su intimidad, ¿no?, en su interior. ¿Sí? Entonces será una confirmación que la persona diga, es correcto, nadie sabía, pero aquí me dijeron algo, ¿verdad?, que solamente Dios se lo pudo revelar. Ok. Termino con 3 recomendaciones. Eso es lo final. 3 recomendaciones, ¿ya?, sobre este tema del hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. El creyente, hijo de Dios, ¿no?, hijo o hija de Dios, nacido de nuevo, que tiene este don, debe, escuchen esto, debe mantener una comunión íntima y constante con el Espíritu Santo para que la interpretación sea correcta. Esto significa tener mucho temor de Dios, ¿verdad?, y mantener una vida llena del Espíritu para que no cometamos el error, ¿verdad? Porque, hermanos, si entra una parte nuestra y una parte del Espíritu, la parte nuestra muy probable, lo más seguro más bien, es que va a fallar. Cuando interviene la parte humana, el ser humano es falible, ¿sí o no? Pero cuando estamos llenos, ya no estamos nosotros, pues. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí.
¿Cómo vive Cristo? Por la plenitud del Espíritu, porque está lleno del Espíritu Santo. Y si está lleno, no hay espacio para otro más, pues. Ya nuestro yo no puede estar ahí porque estamos llenos, todo está lleno del Espíritu Santo. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Ya? Entonces, esa es la garantía que tendremos, que cuando Dios nos use, será Dios hablando, será Dios comunicando, será el Espíritu mismo transmitiendo a través de nosotros. Por eso, nuestra responsabilidad es mantenernos llenos de Dios para no meter nuestra parte humana, que ahí es donde fallamos. ¿Ya? 1. 2. Nunca debe depender de sí mismo ni tratar de acomodar la interpretación por causa de la persona que recibe el mensaje. ¿Ya? Entonces, el que tiene este don de interpretación no debe depender de decir, yo tengo ese don, ¿no? Yo mismo soy, o sea, el Señor me va a usar. No, cuidado con eso. ¿Ya? Porque recuerden a Daniel, por ejemplo, en la Biblia, José también, que tenían dones de interpretación, ¿sí? José interpretaba los sueños, Daniel también, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Interpretaban, ¿ya? Entonces, cuando Faraón vino, ¿verdad? En el caso de José y en el caso del rey que vino a Daniel, ambos dijeron, con sus palabras, dijo, no soy yo, no está en mí, dijo Daniel, ¿no? Pero Dios dará la interpretación. Le dieron la gloria a Dios. Y aunque sabían que ellos tenían ese don y lo habían usado varias veces con efectividad, la gente lo reconocía. De hecho, por eso lo buscaron, hasta los reyes buscaban a ellos. Sin embargo, ellos siempre dieron la gloria a Dios y siempre dependieron de Dios. Y dijeron, Dios dará la respuesta, Dios dará la interpretación. Entonces, cuidado, aunque tengamos el don, no confíe en sí mismo, ponga su confianza, su dependencia en Dios. Alguien diga, amén. ¿Ya? Otra cosa, ¿no? Sobre esto mismo. Entonces, es que si usted va a interpretar y tiene usted el don, usted no debe interpretar por simpatía ni por antipatía. ¿Ok? O sea, no acomode el mensaje que Dios le da, porque usted no está traduciendo, usted solamente está comunicando. Por eso es la interpretación. Usted hace entendible el mensaje que vino en otro idioma. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, lo voy a decir de esta manera. Usted, por ejemplo, dice, tiene este don, tiene el don de interpretación. ¿Ya? Y entonces, Dios le da a usted esa capacidad de interpretar un mensaje que es para nuestra hermana, la hermana Rosita. ¿Ya? Y digamos, esto no es cierto, pero digamos que a mí me cae mal. No es cierto, porque a la hermana Rosita le amamos, ¿verdad? Solamente un ejemplo, ¿ya? Entonces, me cae mal. Y como me cae mal, me aprovecho ahora, ¿no? Como yo no se lo puedo decir porque soy cristiano, me voy a aprovechar, como este mensaje viene de Dios, entonces voy a decir que la interpretación es, así dice el Señor. Y le digo cosas que Dios no está diciendo por la antipatía, ¿no? Por la molestia, por algo que no se arregló, entonces me aprovecho de decir algo que no debía decir. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces ya es mi mensaje, estoy metiendo lo mío, ¿no? Ya hasta mis sentimientos, que no se debe hacer. Pero ¿habrá gente que lo haga? Sí. Por eso cuando interviene la parte humana, ahí es el problema. Ahí es el problema. Los dones no fallan, es el ser humano el que falla. ¿Ya? Ok, otro. En el otro lado, ¿no? Digamos que a mí me cae bien. A ver, ¿quién me cae bien? Todos me caen bien. ¿Ya? Me va a decir Luca me cae bien, ¿no? Y yo, este jovencito que tiene una sonrisa de niño, ¿no? ¿Ya? Una carita bien tierno, ¿no? Como me cae bien, y alguien está dando el mensaje en una lengua, nadie comprende, entonces yo tengo el don de interpretación, digamos, ¿verdad? Entonces le voy a decir algo bien bonito, ¿no? Para que se sienta bien, se sienta chévere, su padre que está escuchando acá el hermano Liz, para que también, ¿no? Sienta que, ¿ya? Entonces le voy a decir un mensaje bonito, dice el Señor, ¿verdad? Así como yo te cuidé desde que naciste, cuando yo te cargué en mis brazos, aunque no me sentiste, ¿no? Dice el Señor, yo te llevaré, y comienzo a decir unas cosas así de mi corazón. Lo puedo decir de mi corazón, con buena voluntad, pero no es Dios. No es Dios, soy yo. De buena voluntad, de buen parecer, ¿no? Con buenos deseos, pero no es Dios. Por eso no se cumple, porque fui yo y no fue Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Cuando uno tiene el don de interpretación, solo debe comunicar lo que Dios está diciendo. Lo que fuera que diga. Lo que fuera que diga, ahí no entra mi antipatía ni mi simpatía, ¿verdad? Mis sentimientos, emociones, no. Tengo que ser fiel al mensaje que se está transmitiendo. ¿Explico? Entonces será efectivo. ¿Ok? Y Dios todo lo que diga siempre es para bien.
aunque lo regañe y todo, hasta la exhortación, ¿no? Tiene un llamado a que la gente se corrija, se arrepienta, ¿no? Para su bien, pues, para su bien, no para destruirlo, no para condenarlo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ya, le dije 3 cosas, ¿no? Ya les he dicho 2 y este es el tercero y final. Los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Hijas de Dios también, todos aquí. Los hijos de Dios, las hijas de Dios deben pedirle que les conceda ser usados por el Espíritu Santo para interpretar las lenguas. Ese es el final. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos conceda esta capacidad de interpretar. O sea, usted y yo no debemos ser los que digan, bueno, como yo no tengo este don, yo sé que no lo tengo porque no comprendo nada de lo que cuando se habla en lenguas, así que no tengo el don. Ok, entonces uno no se debe quedar con eso tranquilo, sino que el Señor nos está retando y nos está invitando, nos está diciendo, usted puede orar, aunque no tenga ese don, puede pedir lo que yo se lo puedo dar, ¿verdad? Anhelen, dice, procuren los dones mejores. Entonces aquí, sobre todo que profeticen, y como el hablar en lenguas con la interpretación es equivalente a la profecía, esto es lo que más Dios quiere para la iglesia, porque la profecía transmite la voluntad de Dios, nos encamina en el centro de la voluntad de Dios. Así que usted y yo de hoy en adelante, hermano, le voy a animar, le voy a llamar, le voy a exhortar, le voy a amonestar, si es posible, oremos pidiendo a Dios la interpretación de lenguas, y ojalá si todos aquí comenzamos a interpretar las lenguas, hermano, qué maravilloso sería, no solo por nosotros, sino por la iglesia y por todo aquel que lo necesita de parte de Dios, ¿ya? Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Dios mismo dice, pida. Así que dile al que está al costado, pide al Señor. Pide al Señor. Pide a Dios interpretar las lenguas. ¿Ya? Pídele a Dios. ¿Ya? Y para eso no necesitas pagar ningún curso de interpretación. Es gratis. Amén. ¿Ya? Es gracia de Dios. Así que muy bien, ahora sí puedo decir que ya terminamos, ya completamos, ahora sí, démosle un aplauso al Señor. No sé cuánto tiempo nos tomó este tema, pero bueno, pero creo que era necesario. Y yo no sé si acá hay bastante investigación y hay cosas que inclusive no hemos compartido por tiempo, pero a ver, ayúdenme a orar, hermanos, si hacemos un libro o algo así de acá de esto para compartirlo, ¿no? Tanto a la iglesia y a otros que lo necesitan, ¿no? ¿Ya? Porque es necesario conocer de esto, ¿ya? Y todos aportamos algo, no es que acá está todo completo, no, nadie tiene todo completo, toda la revelación, pero cada uno de Dios va aportando algo nuevo, ¿no? Alguna revelación, algo más que Dios le va mostrando. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a estar de pie ahora mismo, vamos a orar.